Muy bien. Hoy estamos en clase número 6 de Verdades Cristianas Fundamentales, parte 2, de Pastor Carl Silva, nuestro gran amigo que hace algunos años atrás el Señor lo llevó. Él está con nuestro Señor ya antes de nosotros, pero antes de ir, Pastor Carl había escrito el primer volumen de este libro, Verdades Cristianas Fundamentales, como para ayudar iglesias en discipular a sus miembros. Y después este segundo volumen estaba ya en proceso, ¿no? Pero cuando Pastor Carl fue llevado, y después su esposa y otros hombres y personas de la iglesia en Mumbai, India, concluyeron este libro con las enseñanzas y los mensajes y libritos que había enseñado Pastor Carl en su ministerio. Y hoy, el tema de hoy es entendiendo, vamos a escribirlo, queremos entender el poder de Dios para sanar. Entender el poder de Dios para sanar. Dios es todopoderoso. No, Dios es todopoderoso. Dios puede hacer todo lo que quiere hacer. No. Si Dios quiere sanar a una persona independiente de cualquier cosa, no, Él podría, porque es Dios. Ahora, pero vemos hay varios peligros cuando hablamos de sanar, ¿no? Esa palabra sanar. ¿Puede Dios sanar? Sí, absolutamente. Dios siempre sana. Hablamos de esta palabra fe, ¿no? ¿Qué parte toca la fe mía, la fe tuya, en sanar? Dios es poderoso, pero Dios está buscando en su gente que este hombre tenga fe. Y Jesús, varias veces cuando gente fue sanada, Jesús dijo, conforme a tu fe sos sanado. Yo te sano conforme a tu fe, conforme a la fe, el perdón de pecados. Esto es otra cosa, ¿no? Salvación. Cuando estamos hablando de sanidad, estamos hablando aquí en este contexto, estamos solamente hablando del cuerpo físico, una sanación física de un cuerpo. Y sabemos que este cuerpo, que Dios puede sanar este cuerpo, pero aun cuando este cuerpo queda sanado por Dios, eventualmente este cuerpo va a morir. Puede enfermarse otra vez, una enfermedad diferente o la misma enfermedad. El hecho de que Dios sana no implica
que la persona no va a tener ninguna enfermedad por el resto de su vida porque todavía está viviendo en su cuerpo físico, su cuerpo natural. No el cuerpo glorificado que va a tener. Ese cuerpo ni necesita la idea de sanidad. El cuerpo glorificado no necesita ser sanado físicamente porque ese cuerpo, el cuerpo que Jesús tuvo cuando Él resucitó de los muertos, ¿qué tipo de cuerpo tuvo Moisés y Elías cuando ellos estaban ahí hablando con Jesús en el monte cuando la transfiguración en Mateo capítulo 17? ¿Qué tipo de cuerpo? Si tenían un cuerpo, fue el cuerpo glorificado, fue el nuevo cuerpo, el cuerpo, aunque no sabemos exactamente, porque nos dice, la escritura parece indicarnos que todavía hay una resurrección de sus cuerpos, de la gente, de los creyentes en el Antiguo Testamento, los creyentes antes de Pentecostés, ¿no? Pero el cuerpo glorificado no necesita sanación, este tipo de sanación. Cuando en esta clase no estamos hablando de sanidad espiritual, estamos hablando de que Dios tiene, específicamente este es el tema, ¿no? Dios tiene el poder para sanar, pero tenemos que entender el poder de Dios y porque a veces una persona es sanada y otra persona no es sanada. Y obviamente nuestra fe está involucrada. Jesús de nuevo lo indicó varias veces que por su fe, estoy buscando fe, y después si tienes fe, si crees, Jesús dijo, puedes mover montañas si tienes fe. Es posible que una persona es sanada porque cree, otra persona no es sanada porque no cree. Ok, esto es posible, pero tenemos que tener mucho cuidado aquí con este tema de no decir que si tú crees lo suficiente, serás absolutamente sanado, y si no crees suficientemente, entonces no serás sanado. Y entonces esas declaraciones no las decimos, nunca decimos a la persona, si tú no eres sanado, si tu hijo no es sanado, si tú no recibes una sanación física, es por tu falta de fe. Ahora, ¿podría ser? Absolutamente, podría ser. No lo negamos. Es posible. Escrituralmente es posible, pero las escrituras no nos dan derecho decir a una persona que si no es sanada es por su falta de fe. Puede ser, pero ¿cómo sé? ¿Cómo puedo saber? No puedo saberlo, porque el hecho de que una persona aún tiene fe pero no queda sanada, ¿qué es lo que decimos ahí? ¿Por qué es posible? Porque una persona, Dios lo sana, y otra persona, tal vez con la misma enfermedad, la misma edad, la misma todo, o casi todo, ¿no? Pero una persona es sanada milagrosamente y otra persona
no es sanada y aún muere de la enfermedad que tiene. Y una persona recibe sanación y otra persona no. Ok, estas son algunas de las preguntas que queremos, con que queremos tratar en esta clase. Tenemos que entender, ¿Dios tiene todo poder? Sí. ¿Dios quiere ver fe en su gente? Sí. Pero ¿es tu fe una garantía que serás sanado? No es una garantía. Tú no puedes garantizar, tú no puedes obligarle a Dios sanarte con tu fe. No, Dios no está obligado. Ok. Espero explicar esto bien, ¿no? Porque algunos lamentablemente enseñan, he oído, he visto gente enseñar a la gente en su iglesia de que si no tus hijos, conocí a un hombre en Perú, un hombre que vino a nuestra iglesia un par de veces y él tenía 2 hijos adolescentes que tenían epilepsia. Una forma no tan fuerte de epilepsia, se llama petit mal, no gran mal, sino una epilepsia no tan fuerte, pero tenían esa enfermedad. Y el pastor, ese hombre me dijo que su pastor le había dicho que tus hijos todavía tienen epilepsia porque tú no tienes suficiente fe. Y entonces yo le dije a ese hombre, ok, entonces la próxima vez que ves a tu pastor, yo si fuera yo le preguntaría, pastor, tú estás orando, yo te dije sobre esta enfermedad de mis hijos hace un par de años, y entonces tú estás orando por mis hijos. Yo estoy orando por mis hijos, pero pastor, ¿tú estás orando por mis hijos? Y si él dice, sí, yo he estado orando por mis hijos, entonces, pastor, ¿cómo sabes que no es tu falta de fe? Porque mis hijos no son sanados. Tiene que ser mi falta de fe, tal vez es tu falta de fe, porque yo estoy orando, vos estás orando, y entonces es solamente estoy diciendo, es un poco sarcasmo ahí, supongo, perdónenme, pero de mi parte, pero no me gusta la idea de alguien decir a un cristiano decir a otro cristiano que tus hijos no son sanados de una enfermedad por tu falta de fe, porque no sabemos, no sabemos todas las cosas que están sucediendo. Si leemos en el libro de Job, y Job está sufriendo físicamente, sufriendo de una forma increíble, de una forma que nadie nunca había visto, ese tipo de sufrimiento físico. Y sus amigos Elifaz, Bildad y Sofar, que venían a verlo, estaban asombrados por el estado físico de su amigo. Y ellos por una semana no decían nada, pero cuando comenzaron a hablar, ellos decían, ok, esta enfermedad es por tu pecado. Eso es lo que ellos, eso es lo que creían.
Eso, no solamente lo creían adentro, sino que lo expresaron a él. Esta enfermedad tuya es por tu pecado. ¿Fue por su pecado? No, leemos en la Biblia que no fue por su pecado. No tenía nada que ver con su pecado, pero hubo una enfermedad ahí. Ahora, ¿qué vamos a decir a estas cosas? All right. Estas son algunas de las cosas que queremos mencionar. En Génesis 1 y Génesis 2 vemos que Dios creó el mundo y Dios creó el huerto de Edén y Dios puso el hombre en el huerto. Dios creó un hombre, Adán, y lo puso en el mejor lugar que él pudo haberle puesto, ¿no? El lugar más hermoso, el lugar apropiado, el lugar con comida, el lugar con todo lo que él necesitaba para no solamente existir, sino para florecer, para crecer, para abundar. Dios le dio, porque Dios creó el mundo y Dios creó el hombre. Sino, y esto es una convicción muy básica, Dios creó para bendecir, no para maldecir. Dios creó para bendecir el planeta, el huerto, el hombre, y después Dios creó para el hombre ella para él para ella, una bendición. Él fue una bendición para ella fue una bendición para él. Dios creó para bendecir, no para maldecir, sino para bendecir. Pero, aquí está el hombre y la mujer, ¿no? Y ahí están en Edén y tienen libre albedrío. Tienen voluntad. El hombre puede obedecer a Dios, puede someterse a Dios o puede desobedecer a Dios. El hombre puede seguir en dependencia de Dios o el hombre puede hacerse independiente de Dios. Es su opción. Él es libre. Hay esa libertad que Dios les dio. Y entonces, muchas cosas, cuando hablamos de sanidad, cuando hablamos del poder de Dios para sanar, ¿no? Eso implica, no hay tal cosa como sanar, sino hay tal cosa como enfermedad, ¿no? Obvio, ¿no? Necesitaríamos doctores, médicos, necesitaríamos esos hombres y mujeres para curarnos si nadie nunca está enfermo. Esa profesión no existiría si no fuera por el hecho de las enfermedades. Pero la enfermedad, ¿no? Esto es el punto más que todo de Pastor Carl en este capítulo de su libro, es que las enfermedades vinieron porque ese hombre y esa mujer se hicieron independientes, ellos se rebelaron contra
Dios en Génesis 3. Y entonces entró la muerte. Entró por la caída. La caída. Esto es lo que pasó. La caída y todas las enfermedades son por causa de la caída del hombre. El hombre es responsable. Su independencia provocó. Dios creó el hombre para bendecir, pero después de la caída, entró la maldición. La maldición entró por su desobediencia, por su y ahora enfermedad. No, Romanos capítulo 5 y verso 12. Romanos capítulo 5 y verso 12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, Adán, y por medio del pecado, la muerte, y así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. La muerte, debilidad, las células comienzan a deteriorar. No hubo deterioración, creo que esa es la palabra. No se deterioraron las células. No hubo deterioración. Ok, vamos a intentar escribir esa palabra. No hubo esa es una buena palabra. Tengo que averiguar qué es la palabra precisa. Ok. Deterioro. Deterioro es el sustantivo. No hubo deterioro de las células. Nada deterioró. Nada. No existía eso. ¿Por qué? Porque Dios no había creado el hombre con enfermedad. Dios creó el hombre como el hombre debía ser, sano, físicamente sano, fuerte. Ese fue el diseño de Dios. La muerte comenzó cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios. La caída es
Ok, la ciencia no admite esta realidad de que estamos nosotros hablando. La ciencia, bueno, la ciencia no es el problema. Gente que dice estamos siguiendo la ciencia, pero la gente que su religión es ciencia y su religión no crean en Dios y no crean, no por lo menos no en un Dios bueno, interesado, no en un Dios real, ¿no? Si ellos creen estamos hablando de incrédulos, ¿no? Y dicen que no, yo creo en la ciencia, cosas que yo puedo ver, cosas que puedo probar. En su caso, ellos no están de acuerdo con lo que estoy diciendo aquí sobre la creación o la caída. No creen en la creación y no creen que hubo una caída, sino creen que solamente hay leyes físicas naturales y nadie puso esas leyes en operación, las leyes del universo, la ley de la termodinámica, muchas leyes, ¿no? Físicos que gobiernan la creación. Pero conforme a ellos, no, esto es solamente natural, es un proceso que sucedió, evolución, pero ellos no tienen respuestas finales a para sus convicciones, no pueden contestar preguntas muy básicas pero de dónde provino todo, ¿no? Nosotros, en cambio, no decimos, sí, creemos lo que la Biblia dice, ¿no? Creemos que Dios, que un Dios que no necesitaba ser creado, sino que un Dios preexistente, un Dios que siempre existía, Él creó este universo físico que nosotros vemos, y Él creó ese hombre y lo creó totalmente sano, sin ninguna enfermedad, y que no hubo un proceso de deterioro en Él, en sus células. Pero después de la caída, sí. Y entonces, el tema aquí que estamos estudiando en esta clase sobre entender el poder de Dios para sanar, la primera convicción es que Dios creó el hombre sano, y entonces el diseño de Dios, vamos a escribir esto, el diseño de Dios para el ser humano, es sanidad. Obvio, ¿no? Porque Dios lo creó. Dios no creó el hombre con cáncer. Dios no creó cáncer. Dios no creó ninguna de las enfermedades. Dios no los creó. Son resultados de la caída. Muchos resultados de la caída que vemos en el mundo. Muchas veces las cosas negativas que suceden pueden ser por malas decisiones de hombres, ¿no? Que hombres con su libre albedrío hacen esto, hacen el otro. Algunas personas, sus cuerpos están enfermos porque porque su estilo de vida, porque su
una persona que toma alcohol es el problemas eventuales que suceden con el hígado enfermo por el consumo de alcohol, ¿no? Y estas cosas suceden, pero es por la caída del hombre. Dios no creó procesos de muerte. La muerte entró. Vamos a leer otro verso. Hemos leído el pecado entró. No dice que Dios envió el pecado. Nótalo. No dice Dios envió el pecado, sino que dice el pecado entró. El pecado entró. Satanás. Ok, leemos otro verso aquí. Vamos a leer. Esto va a ser muy divertido. Vamos a leer en Isaías 14. Verso 12, Isaías 14, 12. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones, pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo y por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte y subiré sobre las alturas de las nubes y me haré semejante al Altísimo. Es la soberbia de Satanás, ¿no? Esta porción está hablando de ese ángel caído, el ángel conocido como Lucero o Lucifer, ¿no? Que él se reveló, se hizo independiente de Dios y Dios le permitió predicar su mensaje de independencia a los otros ángeles, y una tercera parte de ellos se convirtieron pues en los demonios, el reino de las tinieblas. Y pero esto fue su confesión: yo subiré. Y sin embargo Dios dice, serás derribado al Seol, a lo más remoto del abismo, y los que te vean te observarán, te contemplarán y dirán, ¿es este aquel hombre que hacía temblar la tierra, que sacudía los reinos, que puso al mundo como un desierto, que derribó sus ciudades, que a sus prisioneros no abrió la cárcel? Y todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con gloria, cada uno en su sepulcro, pero tú has sido echado de tu sepulcro como vástago desechado, como ropa de muertos traspasados a espada, que descienden a las piedras de la fosa, como cadáver pisoteado. No estarás unido con ellos en el sepelio, porque has destruido tu tierra, has matado a tu pueblo, que no se nombre jamás la descendencia de los malhechores, ¿no? Preparan para sus hijos el matadero a causa de la iniquidad de sus padres, que no se levanten y tomen posesión de la tierra y llenen de ciudades la faz del mundo. Ok, el diablo, pues, su
su independencia Adán y Eva entraron en esa independencia. Ellos decidieron alinearse con él, con Satanás, quien dijo, no me someto a Dios, no vivo en sumisión a Dios. Y entonces Dios dijo, bueno, esto es todo el malo que sucede, pues Dios no lo creó, Dios no lo hizo tomar esta decisión. Dios no quiso que él tomara esta decisión. Dios no quiso que la tercera parte de los ángeles tomasen esa decisión. Pero libre albedrío. De nuevo, libres para obedecer a Dios, libres para desobedecer a Dios, pero la desobediencia a Dios lleva con sí resultados negativos. La caída de los demonios, la caída del ser humano y todos sus resultados. Y las cosas que ahora existen en el mundo, las enfermedades que existen, no estaban ahí, Dios no los creó, el pecado entró en el mundo. El diablo es detrás de esto. El diablo entró y ellos ahora, cuando se someten al diablo, entran en su mundo. Y su mundo es un mundo enfermo. ¿Lo has notado? No. El mundo de las tinieblas es enfermo. Oh, es terriblemente enfermo. Cosas que son cosas que ni podemos mencionar, ni tenemos ganas de mencionar, cosas que hombres y mujeres hacen cuando están bajo la influencia del reino de las tinieblas. La suciedad que hay, la falta de pureza, la gran impureza, terrible impureza, que han abandonado su dignidad. Hombres que viven conforme a los deseos de Satanás, abandonan su dignidad y viven como animales, como peor que animales, porque son seres humanos creados en la imagen y semejanza de Dios, pero están viviendo como si fuesen puros animales y su sabiduría es animal, es natural, es terrenal, es de este mundo y es diabólica. Su sabiduría, dice Santiago, su misma sabiduría es diabólica, es guiada, su sabiduría es guiada por demonios. Y hay aún, se nos dice la Escritura que hay tal cosa como doctrinas de demonios que ¿con qué libro? Con la Biblia, de demonios que pervierten. Estas son palabras que en cuanto a la Biblia, ¿no? En cuanto a la Biblia y esta sabiduría de los demonios, ¿no? El mundo de las tinieblas, cuando tiene una Biblia, sus doctrinas son pervertidas. Doctrinas pervertidas. Hechos
capítulo 20, segunda de Pedro, capítulo 3, y otra palabra, ellos tuercen las escrituras. También en segunda de Pedro, capítulo 3. Las escrituras están ahí, pero las tuercen, las pervierten, las usan para decir cosas que realmente no dicen, pero para enseñar cosas que Dios no enseña y decir cosas que no son consistentes con la naturaleza y el carácter de Dios. Okay. Esto es lo que sucede, ¿no? Pues la enfermedad entró. Okay, hemos leído ahí en Romanos 5. También queremos leer en Romanos 8. Romanos 8 y verso 22. Acompáñenme si quieren. Romanos 8. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Porque como somos ahora mismo sometidos a estas enfermedades, todas las enfermedades. Pastor Carl, en su libro, vamos a mencionar algunas cosas aquí antes de terminar. Más que todo, de nuevo, en estos cursos, cuando estoy aprovechándoles a ustedes con esos apuntes, ¿no? Los capítulos en grandes doctrinas de la Biblia y los capítulos aquí de verdades cristianas fundamentales, y estoy poniéndolos en forma PDF para que ustedes lo lean, ¿no? Y entonces en la clase que ahora enseño aquí y se los doy a ustedes mi clase, pero no estoy obviamente intentando leer toda la información que está en el PDF. Pienso que ustedes pueden leer, ¿no? Y ustedes deben leer. No, en la clase yo no estoy intentando cubrir punto por punto las cosas que están en los capítulos, porque eso sería como para mí contraproductivo, porque pasaría el tiempo traduciendo estas cosas y dándole a ustedes en forma escrita para simplemente después leer lo que está ahí. Esto sería un poco ridículo, ¿no? Que, bueno, el maestro nos da el libro y después en la clase él lee el libro como si nosotros no sabíamos cómo leer. Bueno, yo creo que ustedes saben leer. Y si no, bueno, vamos a orar, ¿no? Que Dios te ayude a mejorar y aprender a leer. Aprende a ser un lector, uno que está siendo instruido
por lo que lees, ¿no? La palabra de Dios es digna de tu esfuerzo para leer. Ok, bien. Pero quiero en este caso mencionar algunas de las cosas que él mencionó en su libro. Algunas personas, ok, esto es parte del capítulo. Él da 8 causas bíblicas para enfermedad. Y él dice, una de las causas en la Biblia en cuanto a la enfermedad es infecciones. Infecciones. Número 2, discapacidades natales, ¿no? Accidentes. Debemos escribir aquí autoabuso. Hemos abusado a nuestros propios cuerpos. Infecciones, discapacidades natales, accidentes. Puede suceder que alguien está enfermo por un accidente que tenía. Número 4, abuso. Él abusa su propio cuerpo. Él come demasiado. Él toma demasiado. Puede ser por tomar demasiado café, que alguno no debe tener demasiado café por no producir úlceras en el estómago, ¿no? Hay el uso de tabaco, uso de drogas, ¿no? Autoabuso del cuerpo es número 4. Número 5, y él menciona esto, pecado. Pecado. No es la única razón, ¿no? Pero puede ser que alguien está enfermo por causa de su pecado. Ahora, tenemos derecho de opinar sobre una cierta persona que probablemente es por su pecado. Bueno, vos podés hacerlo si querés. No te lo aconsejo. Esto no fue muy bien con Elifaz, Bildad y Zofar. Esto es lo que ellos imaginaron sobre Job y no tenían razón, ¿no? Y ten mucho cuidado con imaginar que la enfermedad de alguien es posible, ¿no? Es posible, pero el asunto es entre esa persona y Dios. Número 6, aflicción. Demoníaca. Es posible aflicción demoníaca. Número 7, problemas mentales. Y número 8 es vejez.
alguien está enfermo simplemente porque su cuerpo se está malgastando. Esto es la norma, la gran norma. Ha sucedido en algunos casos. Moisés tenía 120 años y su cuerpo no se desgastó. Aparentemente, por lo que la palabra nos dice, Moisés al final de su vida, su cuerpo, él no murió con una enfermedad del cuerpo. De hecho, no hay récord de que realmente murió, sino que Dios se lo llevó. No. O no sé si dice que Moisés murió. Sí, Moisés murió, pero Dios llevó su cuerpo. No, su cuerpo no está en una tumba aquí en la tierra. Pero Moisés aparentemente no murió de una enfermedad provocada por la vejez, sino que fue simplemente que Dios decidió, es su tiempo, 40 años, primero 40 años, después segundo 40 años en el desierto, primero en la casa de Faraón, después en el desierto, después guiando el pueblo de Israel en otro desierto, ¿no? Ahora, pero estas son razones que Pastor Carroll da para porque hay tal cosa como enfermedad. Pero después, en la última parte de su capítulo, Pastor Carroll habla del deseo de Dios para sanar, ¿no? Generalmente, de nuevo, nunca podemos decir a una persona que él no es sano simplemente porque no tuvo suficiente fe. No nos incumbe a nosotros tomar o llegar a esta conclusión. Pero sí, lo que vemos en la Escritura es que Dios, el diseño de Dios para el hombre fue sanidad. Y entonces es esclavitud, es enfermedad, pero no fue el diseño de Dios. Pues podemos, cuando nos acercamos a Dios y pedimos que Dios nos restaure a una posición de sanidad, estamos diciendo, ok Dios, esto es como me diseñaste, ¿no? Me diseñaste para estar sano. Ahora, pero si Dios dice, no te voy a sanar. Es posible también. Es posible. Pablo pidió a Dios 3 veces que lo quitara el aguijón en la carne y el Señor le dijo no y no. No lo voy a hacer. Bástate mi gracia. Entonces Dios sana y hay algunas 1, 2, 3 razones que Pastor Carroll da ahí para basado en la naturaleza de Dios y el diseño de Dios, por qué debemos pedir con fe y cómo podríamos nosotros cuando nos acercamos a Dios para pedir sanidad, entender que Él sí tiene el poder de sanar y que Él está buscando fe en nosotros y que nosotros podríamos tener mucha fe y decir, ok Dios, tú me hiciste, Dios, o tú hiciste a esta persona, no es necesariamente como obvio para uno mismo, sino orar por la sanidad de otro y pensar en el diseño de Dios, en la bondad de Dios,
en la gracia de Dios, en la misericordia de Dios, que alguien que tal vez tiene una infección que es un resultado de la caída, pero Dios es encima de estas cosas, ¿no? Y su poder es total, ¿no? Su poder es, él es sobre todas estas cosas. Y él no tiene su brazo no se ha acortado, sino él es tan poderoso hoy como fue durante los tiempos cuando la Biblia fue escrita, y vemos sanidades ahí y vemos sanidades hoy. Y tal vez debemos ver más sanidades, ¿no? Y pedir más. Y con mucha fe. Y esta es la idea. Esta es la idea de Pastor Carl en el capítulo, y es mi idea al enseñar esta lección también.